Hola, buenos días familias, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de cuidadores. La invitación es a que asistan a cada uno de estos encuentros, se van a estar realizando cada 8 días, algunos modalidad virtual y otros modalidad presencial para el que tenga la posibilidad de venir, asistan. El día de hoy vamos a estar tratando el tema de diagnósticos de enfermedades mentales en niños, niñas y adolescentes. Nos va a acompañar la psiquiatra infantil, la doctora Daniela Bedoya, y el médico residente de psiquiatría, el doctor Beymar Hong. Recuerden que al final vamos a abrir un espacio para resolver sus inquietudes y les agradeceríamos mucho que diligencien la encuesta de asistencia. Le doy la palabra a los doctores. Muchas gracias, vale. Bueno, buenos días para todos. Efectivamente, como Valentina acaba de decir, pues esta es una presentación que preparamos entre los residentes de tercer año, el doctor Beymar Hong, la doctora Stephanie Muñoz, la doctora Carolina Vargas y pues yo lidero el grupo de esta charla, que esperamos sea de mucha utilidad. Entonces, bueno, la idea es importante clarificar que estos temas que vamos a tratar es de forma general, ¿cierto? Seguramente surgirán muchas preguntas individualizadas que el espacio correcto y adecuado para resolverlas van a ser en el espacio clínico individualizado con cada niño, niña o adolescente, es decir, con cada psiquiatra tratante. La idea y el propósito principal entonces de esta charla es que revisemos unos temas como introducción, definamos salud y enfermedad, expliquemos un poco cuál es el método que nosotros llamamos clínico, pero eso se traduce en qué estrategias y cuál es la forma en que nosotros evaluamos a los niños, a las niñas y a los adolescentes para poder llegar a una impresión diagnóstica y así hacer un abordaje terapéutico. Lo mismo que el estudio clínico, el desarrollo de la historia clínica, que es una de nuestras principales herramientas para poderlo hacer, que incluye la entrevista, el examen físico y mental, la entrevista con el niño, y como les mencionaba, llegamos a un diagnóstico, un posterior tratamiento, y haremos unas conclusiones finales y posteriormente pues estará el espacio para las preguntas. Entonces lo primero que vamos a hacer es saber qué es salud, y entonces hablamos de salud cuando nos referimos a bienestar general en términos de lo que pensamos, de cómo regulamos las emociones, y eso se traduce en el comportamiento, en el caso de los niños con una mayor, digamos ahí, importancia, esto que les acabo de explicar. Por otro lado, cuando hablamos de enfermedad mental, entonces nos referimos a retrasos o interrupciones en el desarrollo del pensamiento, en las conductas, en las habilidades sociales o en la regulación de las emociones adecuadas para la edad. Digamos que estos problemas son inquietantes para los niños y pueden inclusive perturbar la capacidad de desenvolverse en el hogar, en el ámbito escolar o en otras situaciones sociales, ¿cierto? Bueno, entonces, la evaluación en psiquiatría infantil y del adolescente comprende un conjunto de métodos, de procedimientos e instrumentos, así como ayudas para clínicas que utilizamos con el propósito de hacer un diagnóstico integral. Eso va a ser muy importante con los niños y adolescentes. No es un solo síntoma el que evaluamos, sino que tratamos de abordar varios espacios y una serie de cosas que es importante enmarcarlas en un conjunto. No es una sola cosita, sino varios componentes los que vamos a evaluar y los que finalmente nos van a permitir concluir qué diagnóstico tiene el niño y cómo lo vamos a abordar. Entonces, dentro de ese diagnóstico integral, vamos a abordar la parte familiar, todo el entorno psicosocial, y eso nosotros los médicos lo llamamos un modelo biopsicosocial. Entonces, es frecuente que ustedes vayan a escuchar estas expresiones cuando vayan a las consultas, cuando su psiquiatra les explique, vamos a hacer un abordaje integral, es refiriéndonos a todo esto. Bueno, debemos tener en cuenta, adicional a todo esto, las particularidades del paciente, ¿cierto? Las fases de su desarrollo, evolución y la presentación y ya características más puntuales de la enfermedad.
Bueno, entonces los síntomas psiquiátricos en niños y adolescentes va a comprender todas las alteraciones de la mente y el comportamiento con un grado de intensidad que interfiere en algún aspecto de la vida del menor o de su familia. Y entonces acá un poco asociado con lo que les estaba explicando previamente, van a tenerse que contemplar factores biológicos que hace parte de unas sustancias que tiene el sistema nervioso en todos los seres humanos y por supuesto esto incluye a los niños, niñas y adolescentes. Hay unas sustancias que los médicos, por ejemplo, llamamos neurotransmisores, como la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, por mencionar algunos, hay muchos otros, que en este tipo de enfermedades están alterados y hay que contemplarlos. Están también los factores genéticos y el ambiente, que es todo lo que incluye no solamente el ambiente familiar, sino el ambiente escolar y social. Dentro de la valoración de estos síntomas y signos, desde psiquiatría va a ser muy importante evaluar los parámetros de tiempo, entonces, por ejemplo, datos como la de inicio, la duración, cuánto llevamos con el síntoma, esto empezó hace un mes, hace 2 meses, hace un año, o hace más tiempo, o empezó hace una semana. Eso nos va a aportar una información a nosotros como médicos psiquiatras muy importante para poder ir recopilando toda la información. El grado de interferencia se refiere a qué tanto estos síntomas y signos y qué tanto estas situaciones que se están presentando afectan la funcionalidad del niño y su desarrollo. Nuevamente, desde lo escolar, desde lo familiar, desde lo social. Y eso nos va a llevar a nosotros como médicos a evaluar unos criterios diagnósticos y hay unos parámetros estandarizados a nivel internacional que nos llevan a una clasificación diagnóstica y de ahí es que nosotros como médicos podemos dar la explicación de qué impresión diagnóstica tenemos y se las explicamos a ustedes, los papás, y tanto a los niños y adolescentes. Entonces, el método clínico va a ser o va a consistir en que el médico se basa en las características de la enfermedad y la observación de los signos en los menores. Esto con el fin de elaborar una historia clínica completa. La historia clínica es el instrumento que en medicina, no solo en psiquiatría, sino en medicina, utilizamos para poder recopilar toda la información y organizarla. ¿Listo? Entonces, en la consulta puede que el paciente no presente todos los comportamientos que motivaron esa búsqueda de ayuda, pero los preguntamos. Entonces va a ser común que el médico no solo pregunte por lo que esté pasando recientemente o por lo que motivó esa consulta, sino que nos devolvamos un poco en el tiempo. Particularmente en psiquiatría infantil, como vamos a ver más adelante, incluso nos devolvemos hasta la etapa del embarazo, esta etapa gestacional, también nos aportan muchos datos. También va a ser frecuente que recurramos a otras fuentes de información, como por ejemplo, qué nos dicen en el escenario escolar, qué nos dicen otros familiares, no solo papá y mamá, sino por ejemplo los cuidadores principales de los niños, y qué pasa en el ámbito social. A veces también nos apoyamos en algunas encuestas o algunas entrevistas, algunos instrumentos que damos para que se lleven muchas veces para la casita o dentro de la consulta las elaboramos y también nos va a aportar una información bien importante. Entonces, un mensaje grande que debemos tener todos presentes es que los niños no son adultos pequeños. Muchas veces tenemos ese concepto y trasladamos todo lo que vemos en los adultos a los niños y a veces también pretendemos pues dar un abordaje desde esa premisa, pero no. Debemos quitarnos y borrar. Los niños y adolescentes no son adultos más pequeños, sino que tienen otras características. Su desarrollo, el desarrollo del cerebro, el desarrollo del sistema nervioso es distinto al de un adulto y por ende va a ser diferente el abordaje, la manera en cómo los evaluamos y la manera en cómo los tratamos. Bueno, entonces, hay muchas diferencias, evidentemente, entre los niños y los adultos, pero por mencionar algunas, entonces tenemos, una mayor capacidad de modificación y adaptación biopsicosocial. Esto hace que los niños, así como se presenten, digamos, a veces enfermedades o trastornos de una manera muy fuerte, muy grave o con una severidad muy profunda,
también podemos ver que pueden y tienen esa capacidad de adaptarse a ciertos entornos y a ciertas situaciones, y eso eventualmente nos favorece y va a favorecer la evolución y todo el proceso. También tenemos que muchos trastornos son de curso temporal y autolimitados, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. La evaluación, el diagnóstico y el tratamiento se debe ajustar a la edad del menor, a su maduración, a la capacidad intelectual y al entorno nuevamente familiar y social. Vamos a revisar que no es lo mismo evaluar un niño de 2 años, un niño de 3 años, un niño de 6, a un adolescente de 14 años. Todas las etapas de los niños, que nosotros llamamos etapas del desarrollo, son diferentes, y como van a haber cosas que están dentro del marco, comillas, dentro de la normalidad de lo que debemos ver en esas edades, hay otras que se van a salir, ¿listo? Y eso es lo que los médicos van a evaluar, lo que los psiquiatras y todo el equipo interdisciplinario que nos encargamos del trabajo con niños, niños y adolescentes vamos a entrar a determinar. ¿Listo? También los niños a veces vemos que presentan una mayor resiliencia emocional. ¿Listo? Bueno, entonces acá tenemos una gráfica que nos resume un poco lo que yo les estaba mencionando. Entonces, por ejemplo, a los 2 meses, el niño sonríe cuando se le habla o se le sonríe, ¿cierto? Reacciona a sonidos fuertes, pero ya a los 6 meses tenemos que, por ejemplo, va a estirar el brazo para agarrar los juguetes que quiere o que reconoce a las personas conocidas, ¿cierto? Ya el niño a los 6 meses sabe quién es la mamá, de pronto empieza a generar ciertos vínculos y ciertas, digamos, situaciones. Si el niño se lo lleva una persona extraña, puede llorar, bueno, distintas cositas. A los 12 meses va a jugar con el adulto, va, por ejemplo, a empezar a dar palmaditas con las manos, jala algo para ponerse de pie, empieza la etapa de poder caminar. A los 18 meses esto avanza un poquito más, entonces intenta decir algunas palabras, como por ejemplo mamá, papá, o algunas veces te, agua, esas palabras que dicen inicialmente. Ya si avanzamos a los 2 años, el niño o la niña puede mirar a la cara para ver cómo reaccionar en una situación nueva, dice al menos 2 palabras juntas, como más leche, más tete, o mamá quiero tal cosa. Y a los 30 meses vemos cómo juega imaginariamente con las cosas, por ejemplo, cómo alimenta una muñequita o con un bloque de madera como si fuera una comida. Empiezan a darle como vida a ciertos elementos y ciertos juguetes, recreando ciertas situaciones. Tienen esa capacidad. Ya a los 3 años nota a los otros niños y se une a ellos para jugar, dibuja un círculo cuando se le muestra cómo hacerlo, es decir, imita. Entonces uno le pone en una hojita, hace este circulito y el niño intenta realizarlo. Puede establecer conversaciones con el adulto usando por lo menos ya 2 frases, ¿cierto? Y adquiere otras actividades. Nuevamente, esto es como un resumen de muchas actividades que se van haciendo en las distintas etapas. Entonces, por ejemplo, a los 3 años ya podemos utilizar los cubiertos para comer, ¿listo? A los 4 años forma oraciones con 4 más palabras, se desabotona, dice algunos colores y algunos nombra ya con más propiedad muchos objetos de su entorno, y empieza a interactuar más con el medio. Entonces le gusta hacer, por ejemplo, o empezar a desarrollar roles de ayudante. Entonces quiero ayudar a lavar la loza o quiero ayudar a organizar la casa, bueno, ese tipo de cosas. A los 5 años sigue las reglas o es que esa letrica me queda muy chiquita, o se turna cuando juega, y también empieza a interactuar con otros niños, adquiere habilidades motoras como saltar en un pie, por ejemplo, escribe algunas de las letras de su nombre y usa y reconoce
algunas rimas simples, ¿listo? Esto solo hasta los 5 años, pero de ahí en adelante hay, de acuerdo a las edades, a las etapas de desarrollo, otros ítems que se deben ir alcanzando y otras habilidades que se van alcanzando de acuerdo a la edad. Tenemos que individualizar. Obviamente, habrán algunos niños que tienen algunas condiciones particulares desde el nacimiento, algunos temas del neurodesarrollo desde el nacimiento que se van evidenciando y entonces, por ejemplo, hay algunos ítems que no se alcanzan, ¿cierto? Y entonces, nuevamente, los médicos, pediatras, neuropediatras, los psiquiatras infantiles, son los que nos encargamos de ir evaluando todas estas cosas para saber qué está bien, qué se puede permitir esperar un tiempo o no, y poder ir ayudándolos a ustedes como familiares en todo este proceso. Bueno, entonces, hay unos signos de advertencia de las enfermedades mentales en los niños. Por ejemplo, la tristeza o este ánimo triste que persiste y que dura 2 semanas o más, es decir, sostenido en el tiempo. Por ejemplo, retirarse de las interacciones sociales o evitarlas también nos da señales de que algo está pasando. Herirse a sí mismo o hablar de hacerlo, hablar mucho y persistentemente sobre la muerte o el suicidio, tener arrebatos o una irritabilidad extrema, un comportamiento fuera de control que puede ser perjudicial para él mismo o para otros, cambios drásticos en el estado de ánimo, del comportamiento o de la personalidad, cambios en los hábitos alimenticios, pérdida de peso, dificultad para dormir, dolores frecuentes de cabeza o de estómago, por ejemplo, dificultades para concentrarse, cambios en el rendimiento académico y evitar o faltar a la escuela, nos hablaría de que algo está pasando y que debemos entrar a evaluar. Esto es por mencionar algunos. Hay muchos otros síntomas que deben ser contemplados, pero por ejemplo, si notamos alguno de estos, es importante que consultemos y ya el profesional entra a evaluar. Hay muchos diagnósticos en niños, niñas y adolescentes que se pueden hacer desde psiquiatría, pero acá vamos a mencionar algunos y cada uno de ellos son un mundo completo y son, digamos, requieren de un espacio completo para evaluar cada uno. Vamos a mencionarlos para que ustedes estén relacionados en que este tipo de patologías o trastornos se pueden presentar en los niños, niñas y adolescentes. Dentro de los más comunes que vemos nosotros son el trastorno de ansiedad, los trastornos depresivos, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el trastorno opositor desafiante, el trastorno del espectro autista, el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de la conducta. Vuelvo y repito, son algunos. Hay otros que también se presentan, tal vez con una menor frecuencia, pero este simplemente es como un brochazo para que nos vayamos relacionando y sepamos que estos diagnósticos pueden estar presentes en los niños, niñas y adolescentes. Entonces le voy a dar paso al doctor Belma para que continúe con la presentación. Muchas gracias, saludos a todos. Entonces, bueno, como ya la doctora nos ha venido explicando hasta ahora, entonces nos dan como unos brochazos generales, unas indicaciones de cómo vamos a diferenciar esas etapas que son normales y cuando ya se empiezan a presentar entonces ciertos problemas en los niños, ¿cierto? Y ante estas sospechas, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cierto? Cuando ya veo que se sale de ese marco del desarrollo normal, tanto motor como de lenguaje, de las emociones, o nos damos cuenta de estos síntomas que ya la doctora nos comentó, lo primero que tenemos que hacer es consultar al médico, ¿cierto? En ese caso, si ese primer contacto es con el médico general o con el pediatra en los controles del niño sano, comentar siempre eso para empezar como de alguna manera a encender las alarmas. Tener en cuenta qué es lo que va a suceder en esa cita. Entonces, parte de esta charla es también como quitar todos esos tabúes, todos esos paradigmas, todos esos miedos que en general se tiene alrededor de la psiquiatría y mucho más cuando hablamos de la psiquiatría enfocada hacia los niños, ¿cierto? Entonces, prepararnos de alguna manera, conocer bien cuáles son esos síntomas que está presentando el niño para poder transmitírselos al profesional y que sea mucho más fácil llegar al diagnóstico y al tratamiento. Y parte de eso también incluye preguntar
a los profesores, si ya son niños que están en etapa escolar, porque allá es donde pasan mucha parte del día y los profesores van a conocer de su comportamiento en clases, de cómo se relaciona con los otros niños. Inclusive se le puede pedir al profesor que redacte como una carta o un informe de cómo está haciendo ese comportamiento en el colegio, que va a ser de extremada ayuda para el profesional que lo pueda analizar. Entonces, como les decía, parte de esto es entender que al final de cuentas una cita de psiquiatría infantil comparte muchas cualidades, muchas características con una cita médica en general, así como puede ser una cita con el pediatra, ¿cierto? Entonces, lo primero que nosotros vamos a tener, ya la doctora lo dijo, es la entrevista, ¿sí? Una entrevista en la que vamos a realizar una serie de preguntas que nos van a ayudar poco a poco a organizar esa historia que viene presentándose con el niño, y obviamente esto va a ir dirigido inicialmente a los padres o a los adultos que sean responsables, ¿cierto? Dependerá mucho de la edad del niño. Pues si es chiquito obviamente vamos a necesitar más de los papás, y conforme el niño sea más adulto o vaya llegando hasta la adolescencia, pues podremos también obtener más información de él, ¿cierto? Vamos a necesitar saber cuáles son esos síntomas. Con interferencia nos referimos a qué tan pronunciados o qué problemas están trayendo realmente en ese día a día del niño, y obviamente el tiempo para poder definir ciertas características de los diagnósticos. Como ven, pues atrás de nosotros el ambiente tiene que ser acogedor, ¿cierto? Para que los niños se sientan más a gusto, con colores, con juegos que se les pueda ofrecer en ese momento, pinturas para que se relajen, para que hagan dibujos, que además, como vamos a ver adelante, también nos sirven inclusive a manera también de diagnóstico estos dibujos o esta tranquilidad con la que los niños se puedan sentir. Entonces, obviamente tienen que ser espacios seguros, ofrecidos por profesionales. Y ya cuando hablamos de los adolescentes, pues como les decía, obviamente va a ser muy importante hablar con los familiares, pero también quizás ya cuando son muchachos más grandes podemos tener la oportunidad de hablar solos con ellos, ¿cierto? Y al final poder conjugar tanto la información de la familia como del muchacho nos va a servir para poder llegar a ese diagnóstico, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, ¿cómo se hacen entonces los diagnósticos clínicos, y sobre todo cuando estamos hablando de la psiquiatría como tal? Y obviamente lo vamos a hacer a través de la historia clínica, que es como nuestro fuerte. ¿Qué vamos a empezar a hablar? Entonces vamos a necesitar primero unos datos de identificación, ¿cierto? Todo esto va a ser importante porque desde que nosotros preguntamos dónde nació, dónde vive, con quién vive, en qué año está cursando del colegio, todo esto ya nos pone en un contexto familiar, social, de esa historia de vida que viene llevando nuestro paciente, ¿cierto? Obviamente, luego vamos a necesitar saber cuál es ese motivo de consulta, qué es lo que lo trae en esta vez a la cita, y pues va a ser de mucha importancia tanto el motivo como tal para los cuidadores, para el padre, como también el motivo que el niño o que el adolescente considera que es el motivo para sí mismo, ¿cierto? Obviamente también vamos a necesitar otras cosas que son comunes a la medicina, como saber si tiene enfermedades adicionales, si toma medicamentos, si tiene alergias, y toda esta información es importante que los padres ya la traigan como en cuenta para hacer que fluya más la entrevista. Mientras más datos podamos recoger, más fácil es llegar al diagnóstico, ¿cierto? Y la enfermedad actual pues ya es hacer como una cronología, hacer como una línea del tiempo de todo lo que ha venido sucediendo que, digamos, de alguna manera molesta o tiene inconforme tanto a la familia como al paciente o a los profesores, que muchas veces también son los que levantan como las alarmas, ¿cierto? Como les decía, algo importante es como ver todos estos antecedentes como tal del paciente, también los antecedentes de la familia, porque sabemos, como hemos visto en algunas ocasiones, que muchas enfermedades pueden ser hereditarias. Entonces, tener estos antecedentes nos pueden ayudar. Y aquí, especialmente cuando hablamos de niños y adolescentes, toma un papel muy importante esos antecedentes perinatales. Con perinatales nos referimos a todo lo que está alrededor del embarazo, del parto, de los primeros meses de vida del niño, que nos van a dar información muy importante, ¿cierto? No estamos hablando de un niño
No es lo mismo, por ejemplo, un niño que llegó hasta el final del embarazo, que nació bajo condiciones, digamos, relativamente estables, sin complicaciones, que de pronto un niño que nació antes de tiempo, que requirió estar hospitalizado los primeros días después de haber nacido, una madre que de pronto también tuvo complicaciones y que no se pudo apegar prontamente a su niño, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas desde edades muy tempranas ya nos empiezan de pronto no alarmar, como decir que porque nació de tal manera o hubo ciertas complicaciones, ya necesariamente tiene que haber un problema por siempre, sino que de todas maneras sí nos ponen como a ver ciertas cosas específicas que nos pueden al final ayudar a tomar decisiones en pro del mismo paciente, ¿cierto? Luego, cuando ya avanzamos hacia estas etapas cerca de la adolescencia, entonces es muy importante saber a qué edad llegó la primera menstruación, si ya han iniciado vida sexual, si han tenido contacto no con sustancias psicoactivas, es decir, con sustancias pues, de consumo. Y además, pues obviamente también la psiquiatría, al ser una rama de la medicina, entonces estamos muy interesados en saber otras cosas que son un poquito más como físicas, como biológicas del cuerpo. Saber si está durmiendo bien, si está alimentándose bien, si de pronto pueda tener algunos otros síntomas físicos, si de pronto en su aspecto como tal físico hay alguna característica que de pronto nos pueda guiar hacia alguna enfermedad genética, hacia algún otro problema, porque al final pues la psiquiatría también es, digamos, un hacer médico, ¿cierto? Que requiere, como decía la doctora al principio, todo un manejo integral. Y al final, como ya lo hemos venido diciendo bastante, está toda esta dinámica familiar. Obviamente saber esa estructura, si hay un padre, una madre, si están separados, si viven en un hogar sustituto, si está en adoptabilidad, todas estas circunstancias alrededor de la familia obviamente van a marcar mucho ese funcionamiento de ese niño o de ese adolescente que estamos tratando, ¿cierto? Como les decía, cuando ya hablamos del examen físico, entonces ciertas características en el cuerpo nos pueden llevar, por ejemplo, hacia algún determinado enfermedad genética, hacia alguna condición que ya de pronto nos haga pensar en ciertas características que tienen que ser visualizadas con especial interés, ¿cierto? Muy importante, por ejemplo, descartar en estas edades tempranas que haya alteraciones visuales o auditivas, ¿cierto? Podríamos estar hablando, por ejemplo, de un niño que de pronto en clases no se concentra, que parece que no pone atención, que está muy inquieto, ¿sí? Y podría ser que de pronto este niño tiene una deficiencia visual, que no puede ver bien y está sentado al final del aula, del salón, entonces lo que realmente está sucediendo es que no se concentra porque no puede ver bien el pizarrón, más no porque directamente tenga algún problema con su atención. Y lo mismo estamos hablando de las cuestiones auditivas, ¿cierto? Puede ser un niño que de pronto no logra escuchar bien, que tiene algún problema auditivo y claro, no entiende lo que se le dice, no acata bien las órdenes porque al final lo que hay es un problema de la audición como tal, ¿cierto? Obviamente un examen neurológico, saber que como tal su sistema nervioso esté funcionando adecuadamente va a ser crucial y eso obviamente también se va a ver reflejado de pronto en ciertos signos que veamos en el comportamiento o en la conducta del niño. Cuando ya hablamos como tal del examen mental, que esto sí ya es más propio a la psiquiatría, entonces vamos nosotros a ver ciertas cosas que son lo que el médico va a intentar buscar en estos pacientes, en estos niños, en estos adolescentes. Y que de todas maneras también es bueno que ustedes como padres y como acudientes las tengan en cuenta porque al final también son cosas que ustedes pueden ir detectando y que nos va a ayudar a que todo el proceso como tal fluya de mejor manera. Cuando nosotros hablamos de porte y actitud, entonces es obviamente cómo se presenta ese muchacho en la consulta, cómo se ve en general su aspecto, ¿cierto? Y obviamente eso nos da algunas pistas porque, por ejemplo, en niños muy pequeños, pues va a depender también de cómo los padres organizan a ese niño para que llegue a esa consulta, ¿cierto? Entonces estamos como muy atentos a ver todas estas cosas y todo porque al final nos ayuda a poder seguir con ese manejo integral que tanto venimos conversando. Cuando hablamos de la atención, vemos que este suele ser uno de las inquietudes por las que mayormente consultan, ¿sí? Los padres, tanto porque ellos mismos se dan cuenta de estas deficiencias en la atención o porque muchas veces son alertados por los profesores de que el niño no se puede concentrar, no puede atender bien en las clases, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, niños que durante el día están más o menos atentos, que se intenta seguir instrucciones,
pero no, por ejemplo, se le tiene que repetir mucho las cosas, se le da una orden una vez, 2 veces, 3 veces y hay que seguir insistiendo. Pareciera que no nos atiende realmente lo que estamos diciendo, ¿cierto? Vemos que eso puede ser una de las consultas más frecuentes y que se puede encuadrar dentro de alguna de las enfermedades que ya la doctora nos mencionó como las más comunes, por ejemplo, en un trastorno por déficit de atención. Cuando hablamos de orientación, es la capacidad del niño pues, de encontrarse en su ambiente, saber en general, esto irá dependiendo de la edad que tenga, saber qué día es de la semana, cuando ya saben nombrar los días de la semana, en qué día se encuentra, saber si es de día, de noche, en qué lugar se encuentran como tal, ¿cierto? Y la conciencia, pues nos referimos como tal al estado de estar, en términos generales, despierto o si en ese estado como de estar alerta, ¿cierto? Cuando hablamos del afecto, aquí sí ya estamos hablando de algo, digamos, de una parte del examen mental bastante interesante, porque hablar del afecto es como tal hablar del estado del ánimo, hablar de las emociones, hablar de la tristeza, de la alegría, de la rabia, ¿cierto? Y muchas veces entender, y venía aquí cuando hablábamos de que los niños no son adultos pequeños, sino que ellos a veces, de hecho, expresan precisamente las emociones de una manera que puede diferir a la de los adultos. ¿Por qué? Porque quizás nosotros los adultos con la experiencia ya sabemos cómo nombrar mejor esas emociones, cómo nombrar mejor lo que estamos sintiendo, cómo expresarlo inclusive verbalmente de mejor manera. Pero por ejemplo un niño pequeño de 4 o 5 años, quizás realmente a él le cueste todavía definir estas emociones, ¿cierto? Saber en sí mismo qué es definir la tristeza, definir la rabia, definir la alegría, ¿cierto? Ellos lo van a intentar como expresar de alguna manera desde su imaginario, desde esa mente muy mágica que ellos todavía conservan en esos años de vida, ¿cierto? Entonces, ayudarlos y para nosotros como médicos entender esa expresión de las emociones de ellos requiere de algunos ejercicios que quizás también ya vamos a ver más adelante, ¿cierto? Sobre todo, por ejemplo, un niño que está deprimido, nosotros pensaríamos que lo primero que va a hacer es vérselo triste, pero muchas veces ellos no se expresan con tristeza, sino que más bien lo expresan con irritabilidad, con enojo. Entonces estas son las cosas especiales que nosotros intentamos como ver. Como les decía, entonces siempre vamos, y como ya hemos venido hablando, es contextualizar, individualizar a ese niño y a través de la entrevista, que al final es nuestro mejor amigo en psiquiatría, hablar con el paciente es como llegar a determinar esas emociones del niño. Cuando hablamos de pensamiento también es una parte importante. ¿Por qué? Porque primero, al hablar de las ideas, de lo que el niño está pensando, lo primero que nos va a ayudar a nosotros a ir determinando es la capacidad intelectual, es decir, como ese nivel de inteligencia que tiene el paciente, ¿cierto? Y obviamente esto tiene que ir acorde con la edad, ¿cierto? Porque no estamos hablando en términos generales de la misma inteligencia de un niño que tiene 3, 4 años, que apenas está aprendiendo muchas cosas, allá de pronto un niño de 10, 11 años, o no se diga de un adolescente, que uno esperaría que ya la capacidad intelectual esté bastante desarrollada. Entonces, aquí nosotros con ciertas pruebas, exámenes, con ciertos ejercicios que vamos haciendo, vamos midiendo la inteligencia, pero de acuerdo a la edad de ese niño, ¿cierto? Entonces, esto es qué tanto comprende ciertos conceptos, qué tanto comprende ciertas frases, ciertas palabras que se le digan, ¿cierto? Y aquí algo que es muy importante es que en los niños adquiere especial interés definir qué es lo imaginario de lo real, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que los niños, por ejemplo, ellos hablan del amigo invisible, ellos hablan de estas historias que ellos mismos crean y que para ellos en su imaginario resultan bastante reales, ¿cierto? Es bastante común que, por ejemplo, dependiendo de la cultura, se les hable del niño Dios, que de Papá Noel, que de tantas cosas, que del ratón de los dientes, que para ellos en su imaginario, por ser niños, adquiere ciertas características que pueden para ellos ser bastante reales, ¿cierto? Entonces, pero poco a poco nosotros entendemos que conforme van avanzando en edad, ellos vayan comprendiendo que al final todo esto era un compuesto imaginario, mágico, que ayuda como a crear cierta conciencia, cierta cultura, pero que no
es algo que realmente al final de cuentas es real. Entonces, esto dependerá mucho de la edad. Por ejemplo, el amigo imaginario generalmente a veces es algo que puede persistir hasta edades un poquito como los 8 o 9 años, sin que eso signifique que el niño realmente esté teniendo un problema con su pensamiento, que esté teniendo o que esté mucho menos, vamos a decir, que por eso está desconectado de la realidad, ¿cierto? Cuando hablamos de la sensopercepción, esta palabrita que es médica, sensopercepción, se refiere a todo lo que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos, ¿cierto? Del tacto, del oído, de poder escuchar, de poder ver, ¿cierto? De poder sentir. Por ejemplo, cuando hablamos de esta palabra que aquí aparece pseudoalucinaciones, hablamos de alucinaciones que realmente no lo son en términos generales, ¿sí? Por ejemplo, un niño que cuando se está que ellos precisamente por este concepto mágico, imaginario que todavía tienen, pueden crear historias, pueden ver cosas, imaginar muchas cosas que al final podrían parecer que lo están desconectando de la realidad, que son alucinaciones, pero que no lo son. Vuelve y juega lo del amigo imaginario que estábamos hablando y al final pues todo lo que hay que hacer es como un análisis global para poder determinar bien si realmente se tratan de alucinaciones o se tratan de estas circunstancias que son normales para estos niños de esta edad, ¿cierto? Cuando hablamos de lenguaje, entonces vemos, ya la doctora un poco nos habló en la fotico que nos explicó, de acuerdo a la edad, pues obviamente el lenguaje se va a ir desarrollando de cierta manera, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, llegamos a un niño de 4 años que ya se espera que haga frases simples, que tengan una estructura, que tengan un ritmo, que tengan una cierta coherencia, una lógica, y vemos que ese niño de 4 años no está produciendo ese tipo de lenguaje, entonces nosotros podríamos pensar que está habiendo una alteración en ese desarrollo. Y ya nos quedaría determinar qué es lo que está conllevando a eso, ¿cierto? Que pueden ser múltiples causas que igual ya iremos viendo. Algo aquí también muy importante es que los niños pues van a tender a inventar historias, van a tender a hablar solos, a hablar con su amigo imaginario, a crear pues historias que para ellos van a ser muy reales, pero que no significa realmente que estén como tal alterados en su lenguaje. La memoria, ¿cierto? Nosotros lo que hacemos es, de acuerdo a la edad, ver que recuerdan, que retengan ciertas secuencias que se le dé de colores, de que sepan nombrar animales, que nos pueda contar, por ejemplo, qué comió, qué hizo esta tarde en el colegio, cosas así como que sean muy sencillas de acuerdo a su contexto, nos van a ayudar a medir la capacidad de memoria. Y la inteligencia, como ya veníamos hablando también a través del pensamiento, son preguntas sencillas que se van a hacer, muy acordes a la edad que el paciente tenga, que dibuje, que haga con colores, que haga figuras geométricas, que es todo esto lo podemos y de hecho lo hacemos durante la consulta, tanto para que el niño se relaje, ¿cierto? Se sienta tranquilo haciendo un dibujo, utilizando colores, pero mientras tanto nosotros estamos también mirando esa capacidad de inteligencia y de pensamiento, de lenguaje y demás, que ya el niño empieza a expresar en algo tan simple como hacer un dibujo, ¿cierto? Que para él es a través de un juego, pero para nosotros como médicos y psiquiatras nos ayuda mucho también a evaluar muchas situaciones de la capacidad mental del niño. Y otra que ya es como la parte motora, que se refiere, ¿cierto? Entonces es ya, y que también es muy importante, ¿cierto? Porque nos va a medir directamente el desarrollo que tenga el niño, ¿cierto? Entonces ver la capacidad que tiene de manejar su propio cuerpo, de hacer ciertos movimientos, la capacidad de quedarse inclusive quieto cuando se le pide que esté calmado, o esa incapacidad que tiene de mantener la calma, sino que está muy hiperactivo, que escuchamos mucho esta palabra, ¿cierto? De que se mueve por acá, molesta por acá. Entonces toda esa es la función motora que de pronto también nos puede guiar hacia algunos diagnósticos. Y como les decía, al final todo esto también lo hacemos a través de juegos, de dibujos, de intenciones que el niño se sienta a gusto, que se sienta bien atendido, que se sienta seguro, que se sienta acompañado de sus padres y que encuentre en el terapeuta, en el médico, en el psiquiatra, digamos, a manera como de una persona confiable, de un amigo que en ese momento de la consulta le da la tranquilidad de expresarse. Y obviamente por ser niños, la mejor manera es a través de juegos, de dibujos, de cuentos, de relatos que lo van a ayudar a que él se sienta tranquilo y en calma. Listo, bueno. Dentro entonces del diagnóstico que ya vamos a entrar a hacer después de todos estos procesos que el doctor acaba de explicar, entonces el ejercicio
clínico debe confluir en un planteamiento de una impresión diagnóstica inicial, es decir, de cómo a través de todos estos ejercicios que mencionamos podemos llegar a una conclusión y podemos decir inicialmente todas estas características, toda la información que nos traen los papás, los cuidadores, la información que nos aportó el colegio, lo que estamos observando dentro del consultorio, apunta a que es X o Y enfermedad, ejemplo, déficit de atención y hiperactividad, o un trastorno depresivo, o un trastorno de ansiedad, o un trastorno opositor desafiante, entre otros. ¿Listo? Tener presente que estos diagnósticos pueden ser temporales. Un episodio depresivo, si hacemos un diagnóstico hoy de un episodio depresivo, no necesariamente tiene que extenderse durante toda la vida. De hecho, lo que usualmente vemos es que en este caso puntualmente los episodios depresivos pues duran un tiempo, no es que el niño, la niña o el adolescente va a tener depresión todo el tiempo. Ya hay que entrar a evaluar ciertas particularidades posteriormente, que es lo que nos va a poder, dentro de ese tratamiento y seguimiento que se inicia a hacer, determinar si efectivamente esto ya ha ido remitiendo, ha ido desapareciendo, si ha ido mejorando. ¿Listo? Y también es muy importante saber que muchas veces las características de cómo se presentan estos trastornos van tomando un curso distinto y van evolucionando a través del tiempo. Entonces, por eso decimos que es necesario hacer una observación longitudinal. Esto quiere decir, a través del tiempo, ir observando los cambios que se dan con el niño, con la niña o con el adolescente. Para eso va a ser muy importante tener las citas de control con psiquiatría, psicología, terapia ocupacional y otros integrantes del equipo médico que abordamos este tipo de situaciones. En un segundo plano también es importante que ustedes sepan que a veces los médicos y los profesionales utilizamos ciertos instrumentos para la evaluación de todos estos temas que estamos hablando, como por ejemplo algo que se llaman pruebas neuropsicológicas y algunos otros instrumentos que nosotros llamamos escalas, y son como unas entrevistas o unas encuestas que recopilan cierta información un poco más específica de acuerdo a lo que queremos evaluar. Finalmente, lo que se hace entonces es que se integra toda esta información, se hace un informe final y se plantea un tratamiento. Como les he venido diciendo, entonces el abordaje debe, vale la redundancia, abordar distintos puntos, no solamente una cosita, sino distintos aspectos en ese enfoque biopsicosocial. Lo que normalmente hacemos es que informamos a los papás y al paciente sobre el diagnóstico y cuáles son los posibles tratamientos. Y ojo, acá hay una cosa muy importante, no siempre van a ser tratamientos farmacológicos, es decir, con medicamentos. De hecho, en los niños y adolescentes, los tratamientos no farmacológicos son indispensables, muy importantes, y generalmente son nuestro principal pilar para abordar este tipo de situaciones o de diagnósticos o de patologías. Ahora, de acuerdo a la presentación, de acuerdo a la intensidad de los síntomas, se contemplará el uso de medicamentos, bueno, y ya, digamos, se debe individualizar cada caso como lo habíamos mencionado previamente. En términos generales, digamos, no es una competencia del tema que nos convoca el día de hoy, pero queríamos simplemente mencionar que entonces el tratamiento, según lo que les acabo de explicar, en resumen, va a estar dentro de un proceso psicoterapéutico y también lo podemos hacer con medicamentos. Se complementan generalmente. Casi siempre todos los tratamientos farmacológicos deben de ir acompañados de todas estas intervenciones terapéuticas, y estas intervenciones deben ser por algo que nosotros llamamos un equipo interdisciplinario o multidisciplinario, que puede estar liderado bien sea por el psiquiatra infantil o algunas otras especialidades como neuropediatría, pero que siempre va a ser fundamental la intervención de psicología infantil, de trabajo social, de terapia ocupacional, de psicopedagogía, de pediatría y, como lo mencionaba,
de otras especialidades médicas como neuropediatría. Entonces es muy importante que ustedes sepan esto porque sabemos que hay muchos temores. Si voy al psiquiatra, lo van a medicar. Si consulto donde el psiquiatra, ya definitivamente le van a dar un tratamiento farmacológico que lo va a dopar, que lo va a dormir, que le va a cambiar su forma de ser. No es así y no necesariamente, como les mencionaba, los tratamientos deben hacerse con medicamentos. Como conclusiones, entonces, ante cualquier sospecha de un retraso o una alteración en el desarrollo, o que veamos o evidenciemos síntomas o signos que nos llamen la atención de nuestros hijos, debemos buscar una ayuda profesional. Estas ayudas a veces están, digamos, son distintas rutas las de atención, pero es importante saber que la salud mental tiene derecho a ser atendido en cualquier contexto, ¿cierto? Entonces, a veces, digamos, por las entidades administrativas de la ruta de atención en salud, la puerta de entrada es el médico general nos remite a un especialista, o muchas veces desde psicología también es la puerta de entrada, pero lo importante es buscar ese acompañamiento profesional, saber que como papás o como cuidadores no tenemos que saber todas estas cosas, pero si hay algo que nos llama la atención, buscar ayuda, y ya los profesionales se encargarán de guiarnos y direccionarnos. ¿Listo? Las presentaciones de las enfermedades son muy variables, entonces hoy tenemos una herramienta muy valiosa que es el Internet, y usualmente podemos incluso buscar un síntoma, un signo, y el Internet nos trae una serie de información, una que es verdadera, otra que es falsa, pero no nos diferencia y no nos individualiza nuestro caso. Entonces a veces nos llenamos de mucha información que nos angustia más y terminamos nosotros mismos, digamos, diagnosticando o muchas veces incluso peor, tratando por nuestra cuenta este tipo de enfermedades, y no es adecuado. Debemos consultar a un profesional que haga lo que no hace el Internet justamente, y es individualizar cada caso y precisar ciertas cosas. Bueno, es importante tener en cuenta el desempeño y el comportamiento en el área escolar. Este informe de los docentes, como lo mencionaba el doctor, va a aportar una información muy grande y que nos ayuda mucho a definir ciertos aspectos dentro de todo este proceso de evaluación. Lo mismo que tener información sobre otras áreas sociales que frecuenten los niños y los adolescentes. Y finalmente, los tratamientos son integrales, individualizados, y no siempre va a requerir de un medicamento. Bueno, entonces, así con esta información, damos por finalizado. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo, que se conectaron. Sabemos que hay muchas preguntas, que se generan muchísimas preguntas a raíz de toda esta información que mencionamos el día de hoy. Hay unas que podemos tratar de responder en este escenario, pero hay otras que están mucho más particularizadas y deben de responderse y tratarse ya con cada caso, con cada médico y con cada profesional que los esté atendiendo. Entonces le voy a dar paso a Valentina, nuestra trabajadora social, para que nos comparta algunas de las dudas que tiene la audiencia. Buenos días nuevamente, doctores. Nos preguntan que cuando ya se tiene un diagnóstico, ¿cada cuánto se debe llevar al psiquiatra? Bueno, muy buena pregunta. No necesariamente tiene que haber un diagnóstico pues ya elaborado para esa remisión o ese primer contacto por psiquiatría. Como les mencionaba ahora, usualmente el médico general tiene una primera impresión diagnóstica y en esa primera valoración con psiquiatría se va a perfilar mucho mejor ese diagnóstico. Y la frecuencia con la que se programen los controles va a depender de cada niño y cada adolescente y lo que logramos evaluar. En términos generales, vemos muchas veces que los casos moderados, de acuerdo a la intensidad de los síntomas y de acuerdo a la interferencia y todo esto que les hablábamos, vamos a necesitar unos controles más frecuentes. Entonces puede que el psiquiatra en ese momento determine, necesitamos verlos en un mes, en 2 meses, en 3 meses, pero va a depender de cada caso. No hay algo estandarizado.
No es que a mi hijo le diagnosticaron déficit de atención y hiperactividad y tiene que ir al psiquiatra cada 3 meses. No necesariamente, puede que sea más frecuente o pueda que esta frecuencia pueda extenderse más en el tiempo de acuerdo de cada caso. Bueno, entonces vamos finalizando este espacio. Les agradecemos a los doctores por tener la apertura y la disponibilidad para compartir sus conocimientos y brindarle a las familias herramientas para el cuidado de los niños, niñas y adolescentes. También le agradecemos a las familias por participar. Les recuerdo que estos espacios los estamos haciendo cada 8 días desde modalidad virtual y presencial para quienes puedan participar, y estamos tratando distintos temas. Les recuerdo, porfa, llenar la asistencia y participar en próximos encuentros. Muchas gracias. Gracias a todos, un feliz día. Gracias.